Álvaro, bienvenido. ¿Qué tal, Raúl? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Pues muy bien, con muchas ganas de deseando hablar contigo. Guay, tío. Yo vengo reventado. Te decía antes, un poco fuera de cámara, que llevamos un par de semanas jodidillo y que de hecho el tema de coordinación, ahora yo creo que tú vas a poder arrojarme un poco de información porque al final organización de eventos, ¿no? Que es a lo que tú te dedicas, tiene mucho que ver con temas de coordinación, ¿no? Entonces igual ahí me puedes ilustrar un poco para evitar las cagadas que he tenido estas dos últimas obras. Pero yo creo que lo primero, para que la gente te conozca, normalmente me voy a por el café, pero ya lo tengo aquí, es que cuentes un poco sobre cómo empezaste, quién es Álvaro Ortín, árbitro empresario, ¿no? Como también se te Ámbito conoce, empresario. que expliques qué es eso y, bueno, y qué es lo que tienes, ¿no? Qué empresa, qué es lo que haces y demás. Vale, pues a ver, la empresa en la que me dedico ahora mismo es del Pozo Audiovisuales. La compramos mi hermano y yo en noviembre de 2024, un poco con una idea de continuar creciendo en el mundo empresarial, en el mundo del emprendimiento, porque ya teníamos una empresa familiar anterior que habían creado mis padres. Y bueno, luego también hemos trabajado, tanto mi hermano como yo, pero bueno, centrándonos en mí, he trabajado por cuenta ajena. Y la parte del árbitro es que ahora mismo soy árbitro en activo desde hace 16 temporadas de lo que sería tercera FEB, que es Federación Española de Baloncesto, que sería un poco como el equivalente a segunda red en fútbol. O sea, que no es primera división, pero es nivel semiprofesional, digamos. Nivel bueno, ¿no? Lo de la empresa o sea, ¿por qué os viene esa oferta? Porque ya lo comentamos, de hecho, para la gente que todavía no lo he sacado, tío, Álvaro, lo del el vídeo ese que estábamos vendiendo de las charlas. Quería sacarlo yo por mi cuenta también, empaquetizarlo y compartirlo, pero Álvaro es uno de los emprendedores con los que me senté hace ya un par de semanas, unas cuantas semanas, y estuvimos hablando y salieron cosas bastante chulas durante casi 2 horas, me parece que estuvimos, ¿no? Sí. Y lo paquetizaré y lo compartiré, lo venderé, ¿vale? Pero Álvaro ahí nos contó un poco o sea, me contó un poco sobre de dónde venía, más sobre cómo empezó comprando esta empresa y tal, pero no tenía nada que ver la empresa que tenía tu familia con esta que comprasteis, ¿no? No, bueno, lo primero, la conversación esa la tienes que evidentemente paquetizar y vender porque son casi 2 horas, 1 hora y 3 cuartos que creo que estuvimos, donde se desgranan muchos temas, se tocan temas de, pues, de emprendimiento, de estrategia empresarial, de temas de newsletter, de redes sociales. Tocamos muchos puntos que, aunque sean de un caso específico de cada uno, no en cada momento, pero si extraes los fundamentos, lo puedes aplicar seguro a casi cualquier negocio. Pero bueno, centrándome también en lo que me preguntas, la empresa familiar que teníamos era de artes gráficas. ¿Qué pasa? Que ahora la que tenemos es de tema de audiovisuales, especialmente enfocado en eventos corporativos, ¿no? Y en todos los eventos, pues además de audiovisuales, también, por ejemplo, hay gráfica, ¿no? Entonces, trabajábamos en muchos eventos en muchos eventos, en muchas ferias que también coincidíamos con el anterior dueño del Pozo y un poco teniendo esa conversación de, oye, pues esta empresa igual me la quiero quitar porque tengo otra que me gusta más, me va mejor, tal, no sé qué. Nos la ofreció a mi hermano y a mí. Pues eso, como cuento en algún otro podcast, le hicimos un poco la revisión al coche, ¿no? Nos montamos, lo probamos, nos convenció, le dimos potencial y pues nos lanzamos a comprarla, claro. A ver, dame un segundo que me está saltando aquí. ¿Me escuchas? Yo te escucho perfectamente. Vale, pues dame un segundo porque me ha Aquí va a haber un saltado error, ¿eh? una... Sí, ¿no? Sí, sí, no te Se preocupes. me ha dado un corte, ¿no? Es que Ah, Es que yo no te he dejado me de ha entrado escuchar en ningún una. momento, ¿no? Vale, vale, vale. No, es que me ha entrado una llamada en el. Me ha entrado una llamada en el móvil y me ha saltado aquí en el ordenador, ¿sabes? También. Entonces, pum, como que se me ha desconectado y se me han conectado los cascos, pero bueno, no sé, un poco raro. Pero, vale, y te pruebas, montas el coche, ¿no? Como has hecho esa metáfora. ¿En qué te fijas? Porque yo creo que es súper interesante para la gente que no sé si habrá muchos que nos escuchen que. mm, vayan a comprar una empresa o estén en un proceso de comprar una empresa, pero ¿en qué te fijas tú? Porque ya no habías comprado una empresa, era la primera que comprabas.
Es la primera vez que compré una empresa, pero al final, pues como cuando te vas a... Es que volvemos otra vez a la analogía del coche, ¿no? Tú te vas a comprar un coche y pues buscas el anuncio en... Pues en este caso te llega el anuncio, buscas el anuncio en un portal, lo vas a ver, chequeas que pues que todo más o menos aparentemente está bien y luego lo que siempre recomiendan es llévalo a un taller de confianza que le haga una revisión, ¿no? Pues esto igual, a mí me presentan toda la documentación en bruto, conozco un poco todo por encima, pero luego tienes que tener un buen asesor detrás que revise contigo toda esa documentación económica, todos los activos y todos los pasivos de la empresa y te diga, pues Álvaro, en este caso, esta empresa interesa o no interesa y un precio razonable sería más o menos en esta horquilla. El precio de eso se mueve en una horquilla pues entre 150.000 y 200, porque nunca va a ser un precio exacto, esto no son matemáticas. Si consigues comprar por debajo de 150.000 es una pedazo de oferta, en 150.000 está muy bien, 175.000 tal, 200.000 ya tiene que ser tu precio máximo y si pagas por encima de eso, pues oye, te has emocionado demasiado, ¿no? Que muchas veces Ya. es lo que te puede pasar, que pagues 225.000, después de haber comprado y firmado, vas a tu asesor y tu asesor te dice, pues tío, esto lo tenías que haber sacado por 50.000 euros menos. Ujú. ¿Hay algún punto crítico de ese análisis en el que te fijase y que fuera determinante para decir que sí o que no? Porque entiendo que no es un proceso racional. Las personas somos seres emocionales y tomamos al final las decisiones en base a eso y no en base a las matemáticas. Pero ¿hubo algo que te dijera esto es crítico para comprarlo? O sea, ¿esto me decanta a que sí o esto me tira para el no? ¿Qué sensaciones tuviste ahí? A ver, es lo que tú dices, ¿no? Esto no es un proceso racional porque tú lo primero que haces es tener una reunión con el potencial vendedor, ¿no? Y el potencial vendedor, como siempre, te va a contar todas las bondades de su producto y normalmente los defectos los va a intentar esconder, ¿no? No es una táctica que, pues tú y yo que estamos en un círculo también de empresarios, vendedores y demás, sea recomendable, pero te puedes encontrar gente que actúe así. Entonces, claro, él te vende que, pues bueno, que la empresa va como un cohete, que ha crecido muchísimo en los últimos años y que además es un sector que está en franca expansión, ¿no? Pues tú tienes tu trabajo un poco para no dejarte engañar es verificar que toda esa información es real. Entonces, yo sobre todo le recomiendo a la gente que se fije en tres cosas. Lo primero tienes que pedir toda la documentación económica, ¿no? Fijarte que el EBITDA sea positivo, que el EBITDA viene a ser más o menos a grosso modo ingresos totales, facturación menos los gastos recurrentes. Que el sector sea, que el sector esté en crecimiento, esté estancado o esté en retroceso, ¿no? Según si está en crecimiento, está estancado o no, le tienes que multiplicar por un ratio. Y luego, por último, pues si la empresa, digamos que está zombificada, ¿no? Si está sobreviviendo a base de, pues de financiación externa o si de verdad con los recursos que ella misma consigue generar, pues puede sobrevivir. Es verdad que esto ya te da muchas pistas el propio EBITDA, pero hay otros ratios que por eso hay que dejarse asesorar, que te dan muchas pistas de, pues oye, esta empresa funciona bien, se pueden tocar cosas para que funcione mejor, porque si es perfecta, no te la venden a un precio desorbitado, evidentemente, pero esas dos, tres cosas es lo que te va a dar la pista de métete en esto o no te metas. ¿Cuánto tiempo estuvisteis en esa negociación? Porque creo que lo comentaste cuando nos sentamos ahí los diferentes en la grabación esa que hicimos. Y me sorprendió porque la gente a lo mejor no sabe cuánto tiempo tardan estas cosas en llegar a buen puerto, a llegar a un acuerdo. No, claro, a ver, esto porque estamos hablando de una pyme, ¿no? Evidentemente que es una sociedad limitada que tienes que ponerte de acuerdo con uno, dos, tres socios, los que sean. Si ya estamos hablando de compra de, pues yo qué sé, si te pones a pensar en el típico José Elías que te habla de una compra de una sociedad cotizada, pues tiene mucho más burocracia detrás, ¿no? Pero en nuestro caso es, pues esto, la primera reunión yo la tendría con el anterior propietario finales de julio, mediados finales de julio, ahí ya me presenta un poco lo que es todo el paquete, ¿no? No llego a ver la documentación económica, pero me presenta toda la información y me dice, oye, ¿estarías interesado en esto? Yo ahí le digo que sí, que seguimos para adelante. El mes de agosto lo dejamos un poco en barbecho para poder irnos de vacaciones tranquilamente y tal. En septiembre retomamos, ya ahí en septiembre sí que me presenta
documentación económica y puedo evaluar en profundidad todo esto que hemos dicho, EBITDA, si es un sector en crecimiento o no, etcétera. En octubre ya estuvimos más en negociaciones de precio, ¿no? De él me dijo, pues mira, mi precio se movería entre tanto y tanto. Y esto, pues, mercadeo. Pues si tú quieres entre 60 y 80, yo te ofrezco 70, no dame 75 y al final cerramos en una cifra un poco intermedia, ¿no? Y ya pues a mediados de noviembre cerramos hace poquito, ahora hace un poquito más de un año, cerramos la compra. O sea que si quitamos el mes de agosto, que fue porque lo dejamos ahí un poco inhábil, en cuestión de un par de meses teníamos hecha la operación. O sea que fue algo en realidad bastante rápido, una cosa que no, o sea, que no es habitual. Yo creo que una compra de empresa, supongo que también porque conocías un poco el sector y eso siempre ayuda, ¿no? A agilizar todo el proceso, ¿no? Hombre, te ayuda sobre todo porque creo que al final, por mucho que sea complejo entender, pues igual la cuenta de pérdidas y ganancias o un balance contable, o si una empresa está zombificada o no, si no eres experto en la materia o si no estás correctamente asesorado, donde creo que tienes que hacer una labor de más investigaciones. Oye, pero este sector está en crecimiento, este sector interesa meterse, o este sector es de periódicos. ¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo nadie lee el periódico. Entonces, esa labor de investigación, como tú dices, pues evidentemente, sin ser exactamente la misma parte del negocio, pero estando en el mismo sector, pues sí que igual nos facilitó un poco la tarea ver que, así como las artes gráficas quizás estén un poquito más estancadas, las audiovisuales yo les veo un recorrido brutal. Muy bien. Tío, pues si te parece, porque te iba a empezar a preguntar sobre qué es lo que, bueno, cosas más concretas, ¿no? Sobre la empresa, pero yo creo que podemos ir directamente a matacaballo a las preguntas que ha ido haciendo la gente. Ha habido un total de 11 preguntas, perdón. Estoy leyendo aquí como una nube de preguntas y las palabras más utilizadas son ¿cuál sector, eventos hay? ¿Vale? O sea, como legislación, hay una por aquí, resultado, empresa, vale. Entonces, con eso yo creo que vamos a ir conociendo y vamos haciendo matices. Creo que solo hay una sobre lo de árbitro, Ujú. me parece, ¿no? Vale, sí, esto de aquí, que es bastante gracioso. Y si quieres, en ese momento que te haga la pregunta, saltamos directamente y hablamos de toda esa etapa, ¿vale? Recuerda que yo también hago una pregunta cuando estemos llegando a la hora o así, que es la de la mayor cagada, por si no la tienes en mente, que la vayas pensando, ¿vale? Dice, joder, la verdad que no sé por qué la gente no pone su nombre, pero todos saltan siempre como anónimos, pero bueno. ¿Cuál es el evento más grande que has montado? Pues el evento más grande que hemos montado, mira, uno de mis trabajadores, José Carlos, siempre dice que vales tanto como tu último evento. ¿No? Lo bien que lo has hecho en el último evento define lo bueno que eres como empresa en nuestro sector, ¿no? Y casualmente el último evento que hemos hecho ha sido el más grande, que fue el Festival de Entretenimiento OWN, OWN en Zaragoza, que fue el pasado fin de semana, no, el pasado, no, el anterior fin de semana, perdón. Y pues estamos hablando de que es un por 10 o un por 12 del anterior evento más grande que habíamos hecho. O sea que una auténtica Brutal. salvajada y además un resultado, bueno, felicitados por el director, por el jefe técnico, por nuestra parte, impecable. Qué bueno. ¿Cómo de difícil es preparar ese gran evento en comparación con otros que has dicho ahora? Pues este ha supuesto un por 10, por 12. ¿Cómo de difícil es el rango de trabajo que tienes entre uno y otro? La verdad que fue un salto bestial. Bestial, pues eso, es que es un salto exponencial porque nunca habíamos hecho algo tan grande y además, por temas internos nuestros que no vienen al caso, la planificación no fue la mejor, la producción del evento es verdad que no fue la mejor y hay muchas cosas que fueron saltando y nos fueron viniendo un poco a matacaballo, ¿no? Y aún así lo conseguimos solventar con unas garantías espectaculares y vamos, salimos de allí tanto todo el equipo del Pozo como yo, súper reforzados, pero de un nivel de que yo ahora mismo me veo capacitado para montar Tomorrowland. Así de claro te lo digo. O sea, que ya me parece que es lo que hemos hecho a escala. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que evidentemente sé que no, que montar una cosa como Tomorrowland es, bueno, pues es el top quizá,
pero hay una diferencia entre hacer un evento corporativo de 6.000 euros y este de 70.000 que no te lo imaginas. Ya. Al final, lo que. Bueno, por cierto, que has mencionado lo de que lo hicisteis la semana pasada y demás, que sepa la gente que aunque esto no se va a publicar el fin de semana que viene, Ah, bueno, lo estamos claro, grabando el 3 de diciembre, ¿vale? Yo creo que esto saldrá a principios de enero, seguramente, pero bueno, para que la gente sepa que final de noviembre fue cuando se hizo este evento, ¿no? El OUN que dice Álvaro. Que por cierto, tampoco no han mencionado nada, pero la empresa del Pozo Audiovisuales es de Zaragoza, ¿no? efectivamente. La empresa nace en Zaragoza. Aquí te voy a meter un poco la cuña publicitaria. La empresa nace en Zaragoza hace 77 años ¿Vale? y ahora mismo contamos con una pequeña oficina en Madrid porque estamos enfocados en crecer comercialmente aquí. Y bueno, para que también la gente entienda un poco qué es lo que hacemos, tú imagínate que seguro que a ti, Raúl, te ha pasado que alguna vez has tenido que organizar pues un cumpleaños, un evento, una graduación, pero ya no tu cumpleaños, que es como, bueno, pues como salga ha salido porque es mi cumple, sino el cumpleaños de tu pareja o de tu madre o una fiesta sorpresa de jubilación para alguien o eso, la graduación. Y al final, porque creo que lo hemos vivido todos, cuando organizas ese tipo de cosas masivas para terceros, que además son muy importantes, sientes un estrés y una presión de que todo salga bien que, ostras, muchas veces te impide disfrutar, ¿no? Hasta llegado ese momento, te impide disfrutar de todo ese proceso y entonces está, si tú a todo eso le sumas que en el caso de los eventos que hacemos nosotros, no corporativos, tienes que contar con que va a haber un jefe, un cliente, unos invitados, unos asistentes que te van a estar juzgando, ¿no? Lo que has organizado, pues eso es un por 10 al estrés que muchas veces te viene bien contar con una empresa como la nuestra detrás que te asesora, te coge de la mano, te lleva por donde lo que más se adapta para tu caso, siempre que creamos que te vamos a poder ayudar y más en una cuestión tan técnica como los audiovisuales que muchas veces creo que hay alguna pregunta al respecto, pero es que ni el propio cliente sabe lo que necesita. Sabe lo que quiere, pero no sabe lo que necesita. Esto yo creo que se ve mucho, a lo mejor la gente, yo no me he casado, ¿eh? Pero creo que la gente conectará mucho, la gente que se haya casado, con con ese ambiente de organización de la boda en el que todo es estrés, van a salir bien las cosas o no, y al final tú en realidad lo estás organizando, o sea, la boda es tuya, pero la estás organizando para que la disfruten los demás, ¿no? Que es un poco como paradójico. Y ahí se vive mucho ese estrés. Yo lo veo mucho en una amiga que se va a casar próximamente y que están, vamos, una amiga de mi chica que se va a casar próximamente y que están estresadas, ¿sabes? Justo me parece una analogía perfecta porque al final ¿qué es lo más importante de la boda? Que la boda es una vez en la vida, ¿no? Y que tú quieres ser, o yo tampoco me he casado, pero todos mis amigos y amigas que se han casado tienen un poco esa ambición de que su boda sea Sea perfecto. exacto, sea perfecto y que todos los demás les digan que ha sido precioso y que ha sido un bodorrio espectacular y que se lo han pasado genial y quieren ser un poco recordados como los que hicieron una boda preciosa, que todo fue perfecto y que la fiesta fue increíble. Ese mismo espíritu que tú has dicho, ese mismo estrés y esa misma tensión lo sufren los organizadores de eventos, porque yo lo veo. Y muchas veces es que la parte audiovisual es la parte más técnica del evento, ¿sabes? Entonces, por Ya. mucho que tú lleves 100 eventos organizados a tus espaldas, no entiendes de altavoces, no entiendes de LEDs, no entiendes de mesas y todo eso necesitas de una empresa con personal técnico detrás que te pueda asesorar y te pueda ayudar durante el montaje, durante el evento, si surge cualquier incidencia te la tienen que solucionar antes de que te des cuenta, Ya. porque es que es Eso el día que nada puede fallar. es jodido, ¿eh? Por eso antes que has mencionado que el equipo iba resolviendo, ¿no? Que salió resolutivo del paso en algún par de cosas que se saltaron y tal en el evento, eso es el apoyo, o sea, que puedas tener a gente así en el equipo que responda rápido ante imprevistos, yo creo que es una de las mejores habilidades, la de improvisación, que creo que viene mucho con la de actuar, ¿no? De, oye, vale, no te bloquees, ¿no? Actúa, haz algo, porque no hacer nada es peor que hacer una mierda, ¿no? Em, Efectivamente. Vale, tenemos otra. A ver, mira, aquí esto es igual un poco más personal, no las he organizado, ¿eh? Pero dice: ¿hay alguna creencia, prejuicio sobre organizar eventos que te haya sorprendido deshacer? Esta es interesante.
que me haya sorprendido deshacer. A ver, un poco por lo que yo, no que me haya sorprendido, porque creo que al final, cuando todos somos clientes, igual no todos, pero muchas veces cuando vamos a contratar algo, nos creemos que sabemos más de lo que sabemos, ¿no? Nos ha pasado muchas veces que vamos a comprar un coche y nos creemos más que el del nos creemos que sabemos más que el del concesionario, ¿no? Y al final, cuando nos rebajan un poco ese ego, ¿no? Con dos o tres cuestiones que dicen, que tú te quedas diciendo, hostia, pues igual no sé tanto como yo me imaginaba, ¿no? Pues muchas veces pasa que vas a eventos, ellos te dicen lo que tienen en la cabeza que quieren hacer, que está perfecto, y como que te intentan orientar por una vía, que a veces están en lo correcto, porque igual es un evento que ya han hecho más veces o lo que sea, pero otras veces les tienes que parar los pies y decirles, a ver, que es que esto no se puede hacer por esto y por esto. Evidentemente, ahí es donde tú le demuestras al cliente que eres un experto en lo tuyo, le transmites esa confianza y te facilita mucho la venta y le rebaja un poquito ese ego de que esto no es poner un proyector y conectar un altavoz del que te compras en el chino, ¿sabes? Que esto tiene un poquito más de un poquito más de historia, ¿sabes? Y eso es una creencia que me sorprendió que la gente creyese que sabía tanto de audiovisuales como realmente no sabe. Bueno, tú que ya sabes que tengo una empresa de humedades, para mí ha sido uno de los grandes giros que he tenido que dar en mi discurso de venta, porque, bueno, cuando yo era pequeño, mi padre ya me hablaba de humedades, entonces como que yo tenía en mi cabeza muy integrado. Es como el niño que aprende a jugar al fútbol porque el padre es futbolero y el chaval es un máquina y se lo regatea todo. Vale, pues yo veía las humedades y, de hecho, cuando estaba trabajando como administrador de finca, había veces que me mordía la lengua porque le presupuestaban cosas que no eran. Y claro, yo era administrador, yo no tenía por qué saber de humedades, aunque hubiese visto muchas. ¿Y quién iba a confiar en mi criterio si yo no le iba a ofrecer la garantía de que eso fuera así por escrito, ¿no? Por así decirlo. No le estaba ofreciendo esa reparación, ¿no? Entonces, había veces que era como que perdía el tiempo, ¿no? Y ahora que tengo la empresa, he tenido que cambiar mucho el discurso porque supongo que había una parte de mí de ego que decía, "Ah, este se está equivocando, no tiene ni puta idea, ¿sabes?" Y yo le decía por teléfono, no, es que eso no es así porque tal y cual, no sé qué. Por ejemplo, ¿no? Tipo, un error súper común en las humedades son estas manchas negras que te aparecen en la pared, ¿no? Que son hongos, que suelen Ujú. aparecer como en la fachada del edificio. Esos hongos se producen solo por condensación, ¿vale? Salvo que te esté filtrando, que tengas una grieta afuera y el agua se haya secado y eso se haya convertido en hongo, normalmente eso es condensación. Pero la gente piensa que está filtrando de fuera, ¿no? Entonces, hay gente que me llama con eso y me dice, oye, que no sé qué, que me están saliendo estos hongos, tal y cual, no sé qué, hay que arreglar la fachada por fuera. Y yo le digo, pero espérate. Le digo, vale, un segundo. Primero, como que les desactivo y les digo, vale, una cosa, voy a intentar ayudarte, pero nosotros no arreglamos la fachada por fuera. Te voy a hacer un par de preguntas para descartar, ¿vale? Porque la fachada tiene que ser alguien que se descuelgue, un alpinista, ¿sabes? Que se les llama, que hacen trabajo en altura, ¿no? Trabajos verticales. Y entonces ya de ahí es como que, vale, perfecto, este me quiere ayudar y no me quiere vender nada, que es verdad, Eso es. porque si está por fuera yo no le puedo solucionar nada. Entonces digo, vale, unas preguntas. ¿Eso te sale siempre durante todo el año? ¿Se te moja, te chorrea, no sé qué? O incluso hay clientes que te llaman y te dicen, hay que hacer esto, esto y esto, no sé qué. Y yo le, antes decía, no, porque eso si lo haces pasa esto, si lo haces pasa. Y ahora he cambiado el discurso y en vez de decirle no, porque tal, le digo, sí, pero eso es para hacer una cosa temporal que está súper bien, pero una solución definitiva sería hacer esto, ¿sabes? Y la gente es como, ah, sí, pues eso, ¿sabes? Muchas veces como que no lo valoran por eso, porque igual, ¿eh? Nos pasa a todos, que nos creemos que sabemos más porque ahora tenemos acceso a 1000 fuentes de información y somos súper listos todos, ¿sabes? Y Claro. una de las cosas, ayer escribí, no, hoy he lanzado un mail de la newsletter que hablaba precisamente sobre el problema que tenemos las personas con intentar hacer todo lo posible para no parecer que somos tontos. Y a mí, mm, el 70 y pico por ciento, ya te lo dije, creo, cuando estábamos ahí la última vez que nos reunimos, el 70 y pico por ciento de mis clientes son clientes que vienen y ya han hecho una reparación antes que no les ha servido. O sea, que imagínate los gilipollas que te sientes habiéndote gastado 400, 500, 700 pavos, dependiendo de la reparación, em, y que encima no haya sido una cosa que te ha servido, te tengas que gastar otra vez el dinero, ahora genera desconfianza, ¿sabes? Entonces, como, está ahí un poco la bola, ¿no? Vale, No, Álvaro, claro. siguiente pregunta. Siguiente pregunta.
¿cómo afrontas las situaciones negativas en tu trabajo con los clientes? Ojo, esto es muy de más de emprendimiento que de audiovisuales, ¿eh? Con los clientes. Hombre, ¿Cómo esto se podría afrontas? Sí. esto se podría enfocar también incluso al arbitraje, porque al final lo que hablo con muchos compañeros es que nosotros damos un servicio y los clientes son los jugadores, los entrenadores, los que integran el juego, ¿no? Y ahí hay muchas situaciones negativas y mucho conflicto, créeme, incluso más que en la empresa. De hecho, bueno, da igual. Pero si lo centramos en la empresa, pues sobre todo, macho, muchas veces con firmeza, sobre todo. Al final estamos en un, pues, por ejemplo, centrándonos en el evento este grande de OWN, ¿no? Es verdad que ahí con el cliente, pues fue todo muy, muy rodado desde el principio, no sé, conectamos muy bien, hubo mucha confianza y desde el principio, cuando surgía algún conflicto, pues porque había que añadir alguna cosa al presupuesto que no se había incluido inicialmente o algún malentendido que hubo en el presupuesto. Al final son cosas que son tan masivas, que tienen tantas aristas y tantos flancos, que es muy fácil que algo se haya malinterpretado, que se haya dado por hecho y no estaba, o al revés. Entonces, aunque los conflictos se solucionaban fácil, existían. ¿Y cuál es la forma de afrontarlos? Sobre todo de forma directa, no dando rodeos, con elocuencia, que quede claro cuál es el problema, si tiene solución o no la tiene, porque eso es verdad que el cliente lo valora muchísimo, que tú le digas, mira, pues esto no va a poder ser así. Un ejemplo que nos pasó, nos solicitaron una serie de cabezas móviles que se llaman, ¿no? Que son las típicas luces cuando tú ves un escenario grande tipo festival o en conciertos de rock y tal, arriba en las varas, ¿no? En la parte de arriba del escenario suele haber un montón de varas metálicas muy grandes que se llaman truses y ahí cuelgan lo que son las luces, ¿no? Las cabezas móviles, que es lo que hacen los efectos y demás. Pues nos solicitaron un material muy concreto. A la hora de presupuestar, por error mío, hicimos copia y pega y luego había parte de ese material que no teníamos y teníamos que sustituir por otro equivalente, pero que no era exactamente el mismo, no era de la misma calidad, pero no era igual. Pues ese conflicto, cuando hubo que planteárselo al cliente, se plantea con elocuencia de forma directa, oye, mira, me equivoqué, tenía que, como me pasasteis vosotros un Excel con las necesidades, hice copia y pega y un par de cabezas móviles no las tenemos y las tenemos que sustituir por estas otras. Es la misma calidad, chequeadlo si queréis, mantenemos el precio, pero que sepáis que no va a haber de esto, que va a haber de esto. Evidentemente, como no hay diferencia luego en el resultado final, no influyó para nada y salió exactamente igual de bien, pero así es como lo afronto. Y sobre todo que si hay algo que te va a perjudicar como empresario, como emprendedor, como empresa, no puedes asumirlo. O sea, yo qué sé, imagínate que ahora de repente, pues ese mismo evento yo lo presupuesto por 70 y ahora resulta que me he equivocado y donde he puesto 70 tenía que poner 140.000. Tú no puedes asumir un trabajo de 140.000 por 70 porque en una pyme, hostia, probablemente te va a suponer no sé, en tu empresa, si piensas tú, Raúl, en la tuya, palmar ese dinero en un trabajo, dices, hostia, es que es una estocada en el corazón que igual me mata. Pues es preferible dar por perdido a ese cliente, decir, mira, lo siento mucho, me he equivocado, pero no puedo asumirlo. Que poner el culo, vamos a decir, hablando en plata, ¿no? Y asumir esa pérdida, porque probablemente al cliente lo vas a perder igual, porque le va a dar desconfianza igualmente. Si no lo pierdes, quizás muy probablemente se convierta en un cliente tóxico a futuro y lo más seguro es que te mate la empresa. Si no ahora, en un año y si no en tres, pero es una estocada que de la que es difícil levantarse. Sí, 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 no, estoy de acuerdo. La verdad que, sobre todo en este tipo de sectores o negocios en los que la gente, bueno, yo creo que ya casi cualquiera, ¿no? Tiene acceso a información a un... Tú, por ejemplo, le pasas esos equipos, ¿no? De carácter más técnico. Y la gente va rápidamente a lo mejor al ChatGPT y te lo contrasta, esto es lo mismo que esto, tiene las mismas condiciones, dime si sí o si no, dónde falla, tal. E incluso hay gente que a lo mejor le preguntará, ¿le puedo recortar precio al presupuesto al cabrón este? ¿Sabes? Alguna cosa de esa, para ver si rasca algo, ¿no? Pero, pero sí es como tú dices, yo creo que hay que ser como muy sincero, muy honesto, que a mí es una cosa como que me resulta muy sencillo. De hecho, bueno, hoy mismo hemos terminado una obra y al hacer un muro, que tenemos que impermeabilizar ese muro, justo la unión con el techo del muro, lo que es la unión, o sea, lo que es la diagonal, se queda como un poco
pintado, ¿sabes? De nuestro producto, porque el tío tiene que llegar hasta arriba y obviamente se mancha la parte inmediata del techo que conecta con la pared. Y estaba diciéndome Ujú. el hombre, eso tenéis que venir a pintármelo. Y le dije, mira, lo siento, pero es que en el presupuesto precisamente te pongo que no se incluye pintado, ¿sabes? O sea, es que, a ver, que si quieres vengo y te lo pinto, pero te va a venir un chico y te lo va a cobrar el fin de semana porque lo va a hacer él por su cuenta y yo no voy a cobrar nada, ¿sabes? Si que lo quiere hacer él, perfecto. No, no, me lo tenéis que... Digo, mira, lo siento, pero no. O sea, porque es que aunque se lo pintes, después va a decir, buah, no sé qué, o te va a poner una mala review, o te va a joder con el pago, o lo que sea. Entonces, es mejor que te mantengas firme, sobre todo además si lo has puesto por escrito, ¿sabes? Eso es. Que, que no decir, bueno, venga, vale, ya pasa, tal, no sé qué. Porque es que al final es lo que tú dices, estás poniendo el culo, ¿no? Y me interesa, tío, que te has mordido ahí un poco la lengua. No sé si había alguna anécdota que ibas a contar sobre el ¿cómo se diría, tío? ¿Arbitrazgo? ¿Arbitrariado? ¿Cómo se diría? ¿Cómo? El ¿A qué te arbitrado, ¿no? O sea, digamos, la persona a la que eh, arbitras? no, como el sector, ¿no? Arbitrado, no Arbitral, sé, arbitral quizá, el sector arbitral, ¿no? arbitral. El sector arbitral y es como, ¿qué tipo de situaciones negativas vives ahí? O sea, no tienes por qué contar una anécdota concreta, pero ¿cómo afrontas? Porque para mí incluso yo lo veo más difícil, porque en el momento en el que tú estás corriendo ahí, estás generando, o sea, ¿sabes? Como que tu cuerpo está ahí, ¿sabes? En caliente, tienes que tomar decisiones muy rápido porque el deporte es así. Bueno, no sé si lo hemos comentado, pero es árbitro. Ah, sí, lo has dicho de baloncesto, vale, vale. De baloncesto. Eso es. Em, ¿Qué te has encontrado aquí? ¿Cómo lo afrontas eso? Porque es diferente. A ver, ten en cuenta que no solo tú vas a 1000 revoluciones por minuto porque estás corriendo con un juego activo y tal, sino que tanto los participantes, sobre todo jugadores como entrenadores, como incluso el público, están también a 1000 revoluciones por minuto, ¿sabes? Entonces tienes que jugar con tus emociones y con las de los demás. Que, por eso me gusta hacer mucha analogía entre el arbitraje y la venta, porque hay muchas cosas que van de la mano, pero en la venta, por lo menos, aunque también tienes que jugar con las emociones del contrario, pero la haces sentado en una silla, ¿no? En una reunión, en una llamada telefónica, en un cara a cara, que no hay tanta adrenalina y no te va el corazón a 10.000 como cuando estás jugando al baloncesto en el tercer cuarto después de 30 minutos corriendo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que ahí ya, entre que no te llega el cerebro a la cabeza, que el corazón te va a 1000, que te has equivocado 3 veces, que el de la grada no sé qué. Entonces, pues, te encuentras muchas situaciones que yo, que además estoy también estoy metido en formación en la propia Federación Madrileña de Baloncesto, se lo intentamos transmitir a las nuevas incorporaciones desde, vamos, desde prácticamente el primer día, que es, tenéis que tener muy presente que vais a hacer una actividad en la que todo el mundo, y todo el mundo es todo el mundo, menos el compañero que está contigo en la pista, el resto os van a criticar en un Va momento u contra otro, ti. todo el mundo, porque tú al final, por eso otra analogía con la venta. Tú tienes que, si tú vas a arbitrar intentando dejar contento a todo el mundo, ¿no? Más preocupado por que todo el mundo quede contento que por dejarles satisfechos, ¿no? Dando un buen servicio, haciendo un buen arbitraje, no te va a salir bien. Es imposible. Porque tomas decisiones que inevitablemente van a perjudicar a uno de los dos equipos. Cuando tú decides que la fuera va para un equipo y no para el otro, estás perjudicando a un equipo, al que no recibe el balón. Aunque aciertes, pero si lo miramos con objetividad, le estás quitando la pelota, ¿no? Entonces, tienes que tener muy claro que cuando tú sales te van a criticar. Y ya luego a partir de allí, pues te encuentras gente que entiende mejor el error, ¿no? Que entiende que tomas miles de decisiones en un partido, pero miles es miles, y lo lleva, y aunque te equivoques en 10, pues entienden que es razonable, y hay otra gente que no asume que te equivoques una vez, que te equivoques en una fuera que va para el otro lado. Ya no te digo jugadores, ya te hablo en las gradas, pues de tener que desalojar gradas, de tener que llamar la atención a determinados individuos que tienen comentarios pues de insultos, amenazas, faltas de respeto, machismo, racismo, te encuentras de todo. Yo en mi caso machismo y racismo no, evidentemente, pero otros compañeros y compañeras sí que sé que lo han sufrido. Luego, pues esos jugadores que se les va la olla, que intentan agredirte o que te insultan, o situaciones que al final, por suerte en el baloncesto, todavía estamos un poco menos asilvestrados que en el fútbol, por ejemplo, y no se viven tan en el día a día, pero que son desagradables.
Ya. Vale, pues mira, si te parece, ya que estamos hablando de eso, había una pregunta por aquí que decía, que la acabas de mencionar, ¿alguna vez te han pegado en un partido? Esa es la pregunta que te hace cuando cuentas en una quedada con gente que no te conoce. Vamos, yo soy árbitro de baloncesto, tal. Ah, y lo primero que te pregunta todo el mundo es, ¿y alguna vez te han pegado? Entonces, no, ¿Sí? ¿Pero te lo nunca. han preguntado alguna más veces? Sí, decenas. O sea, Hostia. después de 16 años que llevo, no sé, no te voy a decir 100 veces, pero decenas de veces me han preguntado que si te han pegado, si me han pegado en un partido. Y he de decir O que sea, no, que por suerte nunca han llegado a agredirme en un partido. Hay alguna vez que, igual no durante, pero sí al terminar un partido, creía que iba a pasar, pero por suerte, no sé si por mi complexión atlética o porque la gente se controla más de lo que parece, no ha pasado. eso ayuda, ¿no? Antes, no sé, si lo comentábamos fuera de cámara o no, pero no, creo que había aquí. Mira, justo esta, la última pregunta. Voy saltando así un poco a lo loco. Ahora que has mencionado lo de, conforme lo voy viendo, lo de la complexión atlética, había una pregunta que te decía, ¿cómo compaginas tantas horas de gimnasio con llevar una empresa, no? Yo creo que esa complexión atlética sí que ayuda mucho, Sí, da claro. presencia. Pero, ¿cómo lo haces? Porque siendo árbitro, entiendo que tendrás partidos solo aquí en Madrid y otras ciudades o por toda España o cómo es. O sea, tenemos que diferenciar si es un partido de Federación Española, ¿no? O si es un partido de los que en mi caso hago un poco por colaborar con el comité madrileño. Si es en el comité madrileño, evidentemente es dentro de la Comunidad de Madrid. Y si es a nivel española, pues en mi caso, en mi categoría, está dividido como por sectores, por conferencias que se llama por toda España. La de Madrid jugamos con Castilla-La Mancha y con Canarias, entonces solemos pitar en esas tres regiones. Hay veces que nos mandan a Canarias, pero sobre todo Castilla-La Mancha y Madrid, pero al final eres árbitro de nivel nacional y estás disponible para que si un día te dicen a Girona, a Huelva o a Santander. Pero sí que es verdad que un poco también por tema económico te suelen centrar en tu radio de más cercano a tu domicilio, vaya. Porque si no, entiendo que te tienen que pagar un extra o un plus por irte allí, ¿no? Un día, pasar un par de días o 3 o algo así, para poder pitar el partido y tal, ¿no? Eso es, te pagan, pues sobre todo si tienes que dormir fuera, evidentemente te pagan el hotel, te pagan desayuno, comida y cena si tienes que pasar determinadas horas fuera de casa y te pagan los kilómetros de desplazamiento. Entonces, claro, si yo me tengo que ir a pitar a Santander, pues de Madrid a Santander hay 500 kilómetros, que a tanto el kilómetro sale por un porrón, ida y vuelta, que si mandan a un chico de Oviedo que lo tiene a una hora de su Ah, casa. claro, claro. Vale, ¿y cómo compaginas eso? Porque entiendo que no tiene que ser fácil llevar la empresa, hacer tus entrenamientos, gimnasio y demás, llevar una vida personal y además ser árbitro, ¿no? Mm, efectivamente, porque a veces muchos de los jugadores o de los aficionados de, en este caso, el baloncesto, se olvidan que el árbitro también es un deportista que forma parte del juego y que sin él no se puede, no se desarrolla no se desarrolla el baloncesto, ¿no? Y nos preparamos tanto mentalmente, pues con trabajo psicológico, con conocimiento de las reglas, etcétera, como físicamente. Hacemos entrenamientos para, cuando llega el momento del partido, estar por lo menos en una condición física igual que los jugadores. ¿Y cómo lo compagino con mi empresa? Pues bueno, para empezar lo que dice la pregunta, para mí no son tantas horas de gimnasio, yo suelo entrenar entre 4 y 8 horas de gimnasio a la semana, dependiendo un poco de la semana y de lo que me toque, ¿no? Y al final lo enfoco, para evitar saltármelo nunca, vamos a decir, lo enfoco como que es una parte del trabajo, ¿no? Para mí el deporte te pone en un estado mental tan bueno, te ayuda a desatascar determinadas situaciones, te hace pensar con determinada claridad en otras, que lo veo como parte del trabajo. Entonces son 1 o 2 horas al día o 4 días por semana que me obligo a trabajar de esa manera. Porque sé que, sobre todo a nivel mental, aunque luego el resultado que veas en el espejo a nivel físico también te guste y te dé confianza en ti mismo, que eso es muy importante, pero la claridad mental y la estabilidad emocional que te da el hacer entrenamientos y entrenar bien y estar agotado físicamente, para mí no tiene comparación y vamos, tú seguro que opinas muy parecido porque eres emprendedor también y es así. Sí, yo es una de las cosas, de hecho, que más noto estas 2 semanas cuando te contaba ahí que
em, que ha sido como jodido, era porque tenía varias obras y las he intentado sacar. De hecho, han sido 3 semanas, 3 obras diferentes. Y las he intentado sacar un poco con la bulla de que no nos comiese el tiempo, porque mañana nos vamos a Venecia y demás, a una boda que tenemos allí. Y, y teníamos que terminar hoy, ¿sabes? Y ha sido como todo súper rápido. Esas 3 obras en apenas 2 semanas y pico, eran obras relativamente grandes. Y hemos terminado hoy las 2 últimas que nos quedaban, ¿sabes? Ahí con mucho esfuerzo y con mucha agonía. Y, y yo he notado mucho durante estas 2 semanas y pico, 3, que a lo mejor habré ido al gimnasio un par de días cada semana, muy a mi pesar. Yo he notado mucho el cansancio físico y mental, ¿sabes? De Y hecho, mental, ¿verdad? sí, es como que, a ver, ¿cómo te lo explico? A mucha gente, a mí me pasa también con el café, que me duele la Ujú. cabeza cuando no tomo café. Pues con el deporte igual, cuando llevo varios días sin hacer deporte, es como si llevases varios días sin cenar, o si llevases varios días sin desayunar, haciendo ayuno intermitente y dices: "Hostia, coño, estoy notando algo raro", ¿sabes? O te tomas una medicina y notas el cambio. Pues una cosa así, para mí es algo entiendo que a lo mejor hay gente que no ha hecho deporte toda su vida. Yo, por suerte, desde bien chiquitito he probado un montón de deportes, vamos. Te diría que los únicos deportes que no he probado han sido el cricket, el polo Mm. y yo qué sé, Y porque no has deportes así encontrado mucho, ¿no? extraños. Claro, claro. Pero he hecho, bueno, waterpolo tampoco he hecho, que ha sido bastante conociente, pero baloncesto, fútbol sala, balonmano fue lo que más hice, tenis, pádel, natación, o sea, y después gimnasio y tal. Y, tío, sobre todo me pasa una cosa en el gimnasio, a ver si a ti te pasa también. Tú, cuando vas al gimnasio, ¿qué haces? O sea, ¿es máquinas y tal, o tienes alguna sala, por ejemplo, de que hagas, yo qué sé, clases, o que tengas sauna, spa y cosas así? Yo soy full hierros. O sea, yo voy a un gimnasio que A es una saco, ¿no? franquicia y no voy ni a clases, ni tengo sauna, ni tengo spa, ni tengo nada, ni me monto a la elíptica, ni me monto a la cinta de correr. Yo voy full hierros, me hago mi entrenamiento de lo que te digo, una hora, una hora y media, 2 horas como mucho, de 2 o 3 grupos musculares, depende del día, y a la ducha. Y me Brutal. gusta mucho el gimnasio, pero sí, si puedo estar una hora, mejor que una hora y media, ¿eh? Eso también te lo tengo que decir. Sí. Hay una cosa que yo qué sé, no sé, es como que quiero aprovechar el tiempo al máximo, ¿sabes? Mm. Em, si puedo, ni siquiera descanso, ¿no? Entre una y otra, aunque creo que es necesario, pero es como que quiero meterle más cosas a mi día, ¿sabes? Como que quiero comprimirlo ahí a saco. Pero te iba a decir, te pregunto lo de la sauna y el spa y tal, porque ahora que has dicho a nivel mental y físico, que obviamente físico es como lo más evidente del gimnasio, mental es como una parte que en realidad es la principal, ¿no? Pero es como que, bueno, pues sí, mental no se ve, ¿no? Pero en todo lo que es sauna, que yo, el gimnasio que estaba antes, que me quiero volver a apuntar porque me flipaba, iba a la sauna, tío, y te metías ahí en plan, boom, como en una sala súper silenciosa en la que eras tú solo con tus pensamientos, porque claro, bueno, había gente ahí que se llevaba cascos y de todo, pero era como, no me voy a poner música aquí, ¿sabes? Que voy a reventar los cascos y tampoco es para esto. Y era como un proceso de, literalmente, estoy desnudo aquí, ¿sabes? O sea, estoy con el bañador, ¿no? El bañador y la toalla. No tengo absolutamente nada de distracciones, no escucho nada, nada más que a la gente que esté ahí en la sauna hablando, y ahora mismo solo puedo estar yo conmigo mismo y mis pensamientos. Y era como un momento de reflexión que me ayudaba mucho a disipar muchas dudas, a avanzar, a resolver muchos problemas que tenía en la cabeza. Y por eso te preguntaba si tú has tenido esa experiencia también, ¿sabes? Sí, sí, sí. Además, yo hay dos cosas físicas que no perdono al día, que me las obligo a hacer sí o sí. Una es el gimnasio. Bueno, no voy todos los días, pero voy 4 días por semana. O sea que, y una cosa que sí hago todos los días es salir a caminar una hora por las mañanas. Lo primero que hago nada más despertarme, sin móvil, sin nada, me levanto, me pongo un chándal, me pongo las zapatillas y me voy a andar una hora. Y cuando vuelvo, tío, durante esa hora, si estás enfocado y pensando en lo que quieres resolver o en lo que quieres desatascar, es muy complicado que no encuentres por lo menos una vía por la que tirar cuando te sientes en el ordenador, ¿sabes? Y creo que
ninguno operamos a corazón abierto como para que esa hora, que en mi caso es de 7 a 8 de la mañana, pueda estar tranquilamente sin el móvil paseando por la calle. Porque es que además está científicamente demostrado que cuando mejor funciona nuestro cerebro y cuando más eficiente es cuando nos estamos moviendo, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, estamos acostumbrados ahora a llevar una vida muy sedentaria delante del ordenador, con el móvil, con el Instagram, con la tele, con no sé qué, 400.000 estímulos que al final te impiden desarrollar todo ese potencial que tiene nuestro cerebro. Pero también lo que tú dices de la sauna, claro, es que cuando le obligas a tu cerebro a pensar, no puede hacer otra cosa, que cuando estás en la sauna no tienes nada, tiene que pensar, pues es que inevitablemente tienes que llegar a conclusiones a las que no llegas con el móvil en la mano. Total. Y cuando camina, eso lo estuve haciendo yo durante un tiempo, pero es que ya hay tantas cosas como que quiero hacer que trabajaría 2 horas al día y el resto lo dedicaría a filosofar, y hacer cosas para cuidar mi mente y mi cuerpo, ¿sabes? Pero claro, al final tienes que ir sacrificando una cosa y otra porque no lo puedes tener toda la vida. Pero es cierto, tío, yo al primero que se lo escuché, esto fue a Irra Bravo, que Ujú. decía lo de que, claro, que tú no lo piensas, pero es que es así. Decía, no sé si en un mail o en un audio de estos que he mandado, claro, es que tú cuando andas, tu sangre empieza a bombear por todo el cuerpo. O sea, por eso tu cerebro piensa mejor cuando estás andando, ¿sabes? Por eso no es raro que cuando tú estás atascado a algo en el ordenador, alguien te diga, levántate, anda, date un paseo y vuelve y te refrescas la idea. No es que te refresques la idea, es que te bombea la sangre y el bombeo de la sangre hace que te oxigene mejor el cerebro y con más oxígeno piensas mejor. O sea, no es nada, es pura ciencia, ¿sabes? No es Ya. magia, no es magia, no es que venga de repente el genio de la lámpara, ¿sabes? Y te haya bendecido, es Sí, no, simplemente no te ciencia. ilumina el Espíritu Santo, sino que al final, y si encima puedes dar el paseo por la calle, pues es que inevitablemente vas a ver cosas, vas a cruzarte con gente, te van a venir cosas a la cabeza que te van a ayudar a desatascar esos problemas que tienes. Vamos, yo ya te digo que todas las mañanas, si tengo alguna cosa, ya sea de la empresa, del arbitraje personal, rondándome la cabeza, es muy raro que me vaya a andar y no vuelva, no con la solución, porque tampoco es lo que tú has dicho, tampoco esto es el Espíritu Santo o es un genio de la lámpara que chasqueas el dedo y te soluciona el problema, pero por lo menos te va a dar una vía por la que decir, hostia, pues ahora hoy voy a probar esto. Y al final Ya. lo has dicho tú también antes, se trata de hacer cosas, aunque te salgan mal, pero si pruebas 100 cosas, coño, una te va a salir bien. Pues con que te salga una ya te vale. Claro, si solo pruebas una, pues ya puedes acertar porque no tienes más. Em, Otra pregunta, Álvaro. Dice, dice aquí uno, ¿cuál ha sido el mayor esto ha salido de puto milagro que has tenido? Pues te diría que el evento este mismo que hemos hablado antes, o sea, porque ya te digo que sobre todo por temas nuestros internos de la empresa, el evento no se produjo y no se planificó de la mejor manera posible. Y al final, cuando es un evento, vamos a decir, tan grande, para nosotros por lo menos, de tamaño festival, tienes muchas cosas, pues tienes el sonido, tienes las luces, tienes las pantallas, tienes los telones, tienes todo el cableado, tienes el personal, tienes que coordinarte con otras empresas que van a trabajar allí, pues que van a poner las vigas que hemos dicho metálicas de antes donde se cuelgan las cosas, tienes que coordinarte con un montón de otros proveedores, ¿no? Y ya te digo, cuando íbamos sacando las cosas a matacaballo por estos errores de planificación internos nuestros, yo tenía el miedo de que llegáramos a un punto de no retorno, ¿sabes? Pues que hubiera una cosa que es imprescindible para sacar el evento adelante, que no la tuviéramos y que no hubiera margen para conseguirlo, ¿no? Porque pues, imagínate que lo necesitas para mañana, lo tienes que pedir en Amazon y tarda 2 días en llegar, pues no va a aparecer por arte de magia, ¿no? Entonces, Ya. cuando ya estábamos en el día que empieza el evento, yo tenía esa sensación de decir, hemos conseguido salvar una cosa que se podía haber torcido por un cable, por decir, hostia, nos falta este cable y sin este cable no va nada. Y no tenemos el cable. Eso podía haber pasado. Entonces yo tenía esa sensación de esto ha salido de milagro. Vale. Mirad, hay aquí una pregunta sobre la legislación laboral que me la voy a guardar para un poco más tarde. Vale. em, Porque quiero aprovechar ahora que estamos llegando casi a una hora, llevamos 50 minutos grabando. em, ya que te hemos preguntado aquí lo de qué es eso que te ha salido de puto milagro, ¿no? Por así Ujú. decirlo. Quería hacerte la pregunta, ¿no? De
¿cuál dirías tú que ha sido tu mayor cagada emprendiendo? Emprendiendo. Pues a ver, tengo varias, sobre todo cuando, pues, como hemos comentado al principio, ¿no? Mi hermano y yo compramos esta empresa hace un año y al principio entras en un sector que no conoces de nada, ¿no? Y sí que pues se han cometido pequeñas cagaditas de, hostia, en este presupuesto no he tenido en cuenta este detalle, en este otro presupuesto no he tenido en cuenta este detalle. Y pues hace cosa de 3 meses organizamos un evento en un hotel ahí en Zaragoza. Era para un organismo público, tampoco hace falta decir el nombre, pero bueno, era para un organismo público y fuimos a visitar la sala y oye, por un error humano, pues nos pareció que había un sonido, es decir, altavoces, mesa de sonido y que estaba todo equipado para, para poder organizar el evento correctamente, ¿no? ¿Qué pasó? Que un día antes fuimos a montar y no había nada de eso. Llegaron los técnicos y dijeron, oye, que es que aquí no habéis presupuestado nada de sonido y no hay. Y entonces, ¿qué pasaba? Que un presupuesto que era de más o menos 1.500 euros, no me acuerdo exactamente la cifra, pero sería aproximadamente de eso, pues en vez de 1.500 euros tenían que ser 2.500. Y claro, es una de esas situaciones que, por un lado, lo que hablábamos al principio de, hostia, yo no puedo asumir que de repente un presupuesto de 1.500 se convierta en 1.500 porque pierdo dinero, pero tampoco es culpa del cliente que te hayas equivocado tú al evaluar, al ver la sala, que hay o no hay sonido. Que es verdad que no lo has puesto en el presupuesto y eso se podía haber dado cuenta él, pero él no es el experto. Entonces, al final, lo que hicimos fue hablar con él, explicarle la situación y llegamos un poco a un ten con ten de, pues te ponemos parte gratis y hay otra parte que hay que ampliar el presupuesto, ¿no? Se llegó a esa solución un poco para sacar adelante el marrón, para poder hacer el evento y perder lo mínimo posible, pero evidentemente no quedaron contentos. Esa confianza que siempre hablábamos que hay que transmitir no se transmitió. Probablemente no nos van a volver a llamar y somos conscientes, pero pues fue una cagada gorda que intentaremos que a futuro pues no se repita y para eso hemos puesto las medidas oportunas, vaya. Eso pasa por, al final, la inexperiencia, ¿no? Yo creo que cuando sería de los primeros eventos, ¿no? Has dicho que intentasteis organizar. O sea, que personalmente presupuesté yo, vaya. Porque Ajá, claro, la empresa lleva muchos años organizando eventos antes de que apareciéramos mi hermano y yo. claro, Entonces fue claro. uno de los primeros que presupuesté yo en solitario y es fruto de la inexperiencia y sobre todo de lo que hemos hablado también al principio de hacer. Pues si me hubiera estado quieto delante del ordenador sin hacer nada, pues evidentemente no me hubiera equivocado. Pero como intentas Salir hacer adelante cosas, del pues hay veces que de 100 te equivocas en alguna, evidentemente. total. Vale, mira, aquí hay una interesante también que dice: ¿todo vale para alcanzar objetivos o hay líneas rojas que nunca, bajo ningún concepto, cruzarías? No sé si esto es una pregunta más como personal a Álvaro Ortín, ¿sabes? De cuáles son tus líneas rojas, o si es una como más genérica de emprendimiento. Creo que dice tal cual, cruzarías, o sea, se refiere como a ti, ¿no? Ujú. Em, no sé, responde como buenamente quieras. Vale, no, evidentemente a mí, yo soy una persona que no suelo hablar en términos absolutos en ese sentido. O sea, para mí el fin no justifica los medios, que se suele decir. Hay gente que sí, que cree que el fin justifica los medios. Yo creo que no. Entonces yo nunca, por conseguir mis objetivos, nunca le pisaría la cabeza a nadie, nunca traicionaría la confianza de la gente que me apoya o nunca dejaría de respetar a la gente, ¿no? Pues el tiempo de la gente, por ejemplo, son ese tipo de cosas las que para mí son líneas rojas que no puedes cruzar, ¿no? Una cosa es que quieras defender lo tuyo y que no quieras que te pisoteen a ti, ¿no? Y no evitar ese conflicto. Y otra muy distinta es llegar a donde quieres, caiga quien caiga y cueste lo que cueste, ¿no? Y además, tío, una cosa, ahora que estaba pensando mientras estabas contando esto, ¿no? De la confianza de la gente, de no pisotearles, de dejar que te pisoteen y tal, estaba pensando en que los últimos clientes de un tipo de uno de los tipos de humedad que tenemos que Mm. no requiere prácticamente que hagamos visitas, es decir, tan solo es la instalación de un equipo que básicamente va por metros cúbicos que tenga la vivienda, ¿no? Entonces,
habitualmente con preguntarle al cliente por teléfono cuántos metros cuadrados tiene tu vivienda y presuponiendo que el techo sea un techo normal de 2,20 m o algo así, puedes sacarte unos metros cúbicos estimados, ¿sabes? Y en base a eso proponerle un precio u otro sobre la marcha, porque los rangos de precios yo ya los tengo en la cabeza, ¿no? Em, entonces, estaba pensando que dentro de como esa firmeza, volviendo también antes a lo que hablabas, ¿no? La pregunta esta que te hacían de cómo afrontas la situación negativa en tu trabajo con los clientes, ¿no? Hay Mm. algunos que me dicen, oye, pero hacéis visitas tal, y digo, sí, hacemos la visita, pero ¿qué, ¿cuál es el problema, no? O sea, porque a lo mejor si tiene un tema de fontanería, no vamos a hacer una visita porque no nos dedicamos a eso, ¿no? Entonces no vamos a perder el tiempo. Y con este tipo de humedad, con la de la condensación, que hay que instalar un equipo, yo directamente les pregunto y ellos me dicen: "Sí, pero podéis pasaros a verlo", ¿no? Y es como, te estoy diciendo que ya, o sea, que esto no es más. Es como si te dicen: vale, quiero organizar un evento en el que solo haya un cámara grabando, porque es un vídeo que voy a subir a YouTube", ¿sabes? Yo qué sé, lo invento. O una charla de una tal, con un catering y tal. Y dice: "Vale, pues mínimo va a ser esto", ¿sabes? De tantos asistentes. No sé, tendrás unos rangos de precio también para otras Sí, cosas. claro. Em entonces, yo digo, vale, sí, nosotros y siempre me surge como esta conversación, ¿no? Y le digo, sí, nosotros hacemos la visita, pero yo la visita solo la voy a hacer para medirte exactamente los metros cúbicos de la vivienda, porque ahora me lo está diciendo aproximado, para saber a qué potencia configuro la máquina, ¿sabes? Y para saber dónde la voy a instalar. Ya está, no necesito nada más. O sea, entonces, si a ti te parece bien el precio, yo me acerco cuando tengamos un hueco, ¿sabes? Los dos. Pero si no lo tienes claro y no puedes pagar 2.500, 3.000 euros, que son los rangos de precio habituales de las viviendas aquí en Madrid, hostia, pues a lo mejor es mejor que no perdamos el tiempo, ¿no? Ninguno de los dos. Y se lo digo así, ¿no? Como que marco las líneas muy bien y estaba pensando que de los últimos clientes que hemos tenido de eso, los que más han convertido han sido los que les he sido como súper franco desde el principio, ¿sabes? Y algunos me decían como que, bueno, claro, es que aquí vino el tío, decía uno que no me podía dar precio y tal, que tenía que venir a verlo. Y le digo, bueno, pues yo qué sé, cada uno trabaja de la forma que quiera, ¿no? Pero claro, es que ahora tú me das el precio así, y le digo, bueno, yo estoy el precio porque lo tengo claro, ¿sabes? Yo no sé si la competencia lo tendrá claro o no, no sé cómo trabaja la competencia. Ah, ya, me ha dado mucha confianza, tal, y a la gente como que le hablas claro y le gusta mucho eso, ¿sabes? Yo Em, incluso, ya si me permites, porque además creo que, no sé si en este cliente concreto, pero por lo que hemos hablado a nivel personal, sé que lo estás haciendo en otros, que es cobrar la visita, ¿no? Entonces yo una forma de filtrado ahí diría, bueno, para empezar, que esa objeción, porque es una objeción la que te surge, que es, oye, pero vais a venir a verlo, yo la intentaría erradicar para que no surja durante tu discurso, ¿no? Pues mientras, como tú dices, le pides los metros, le calculas el volumen cúbico que cabe en su piso, tal, teniendo en cuenta un techo estándar, ¿no? Y ya con eso le das una horquilla. Y dices, ya si tú en ese discurso le dices, ahora que conoces la horquilla, esto lo introduces como tú quieras, me lo estoy inventando sobre la marcha. Ahora que conoces la horquilla de precio, teniendo en cuenta el tamaño de tu vivienda, yo me pasaría a hacer una visita para calcularte exactamente cuántos metros cúbicos tiene tu vivienda. Esa visita cuesta tanto, 100 euros, me lo invento, que se descuentan del precio final del servicio si finalmente contratas con nosotros y ta, 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 ta. Así directamente desmontas esa objeción porque el tío es imposible que después de decirle eso te pregunte, ¿pero te vas a pasar a ver mi casa? Salvo que el tío sea gilipollas, pero es que si es gilipollas tampoco te interesa contratar como que sea tu cliente, cliente, ¿no? ¿no? Claro, si ya le Está estás claro. diciendo, yo ahora que ya te da un precio estimado, si a ti en esa horquilla de 1.500 2.000 o 2.500 3.000 que has dicho, ¿no? Te cuadra, yo me paso, mido, esa visita cuesta 100 euros y ya te digo si son exactamente 2.750 o 2.857. Mm, Imposible que te pregunte, ¿pero te vas a pasar? Pues que ya se lo estás diciendo. Y esa objeción te la eliminas de un plumazo. Está guay. Me lo apunto y lo empezaré a meter, tío. Pruébalo y me cuentas resultados. Vale, más preguntitas por aquí. Líneas rojas, te ha pegado en un partido. ¿Cuál es el mayor cuello de botella de tu sector? Ojo, Pues sin esta técnica, ¿eh? duda, esta es delicada. Y yo creo que a ti te va a pasar lo mismo porque todos los emprendedores con los que hablo, del sector que sea, hostelería, seguros, humedades, audiovisuales, si es que da igual, es el personal, macho. Yo a nivel comercial, por suerte, estamos funcionando muy bien, pero muchas veces llegamos al punto de
hemos hecho rotura, en mi empresa le decimos que hemos hecho rotura de stock de personas, que no nos queda ni personal interno, ni gente que subcontratar, ni empresas del sector a las que derivarles el trabajo porque nosotros no llegamos a cambio de una pequeña comisión o de un pequeño margen. Entonces, vamos, es que ni me lo pienso. Que no hay personal técnico cualificado y de calidad suficiente para todo el mercado que hay. Ujú. Y de hecho, mira, fíjate, yo no sé si a ti te pasa esto o no, pero cuando te refieres a personal técnico cualificado, Ujú. en mi caso, por ejemplo, que son obreros, albañiles y demás, obviamente tienes que tener un conocimiento de, oye, tienes que saber cómo poner un suelo, cómo aliquetar, cómo hacer una terraza, cómo em, aplicar un mortero, cómo hacer todas estas cosas, ¿no? Pero yo no valoro tanto ese conocimiento que lo puedes aprender. De hecho, hay gente que, de la gente que subcontrato, que no sabía hacer esto y yo les he tenido que enseñar cuando yo no he sido nunca obrero, simplemente me he fijado en cómo lo hacía mi padre, me ha explicado cómo se hace y lo he replicado como si fuese un puto mono con platillo, ¿sabes? Entonces, eso mismo se lo transmito a la gente y lo acaba haciendo. Para mí, la calidad técnica y, ¿cómo has dicho tú? La cualificación no está tanto en que técnicamente sepa hacer algo, que eso es relativamente sencillo de aprender, sino en que el entregable que da esa persona sea de calidad y mantenga rigor en el sentido de, por ejemplo, me pasa muchísimo en las putas obras que es, tío, no estáis viendo, o sea, terminas la obra y no te fijas en los detalles que no has limpiado, ¿sabes? En general se queda todo súper limpio, pero hay detalles en los que yo llego, y a lo mejor porque yo soy el dueño de la empresa, ¿sabes? Me fijo en ese puto detalle y digo, cabrón, tienes una mancha así de lo que sea, del mortero que se ha quedado pegado en la puerta justo donde le estabas dando, has salpicado y no lo has visto. Y te has dedicado a limpiar el suelo y no le has dado con el pañito a la puerta. No es tan difícil, ¿sabes? Y en esos pequeños detalles es donde yo noto que la falta de personal bueno en condiciones, es, o sea, que es donde más brecha encuentro, ¿sabes? Donde más jodido lo tengo. Mm, claro. No, a ver, en mi caso es que el entregable es el durante, ¿no? Quiero decir, en el sector del audiovisual tienes como dos tipos de eventos, los de rock and roll que se llaman, ¿no? Que sería un concierto, y luego tienes los corporativos. Entonces, no es lo mismo ni el cliente, ¿no? No es lo mismo sonorizar a un grupo de rock and roll que va a tocar delante de un montón de borrachos, que igual, pues hay determinados puntos que les da un poquito más igual, que microfonar al alcalde de Madrid, ¿no? Que en el caso de Madrid no, pero en el caso de la alcaldesa de Zaragoza sí lo hemos tenido que hacer muchas veces con mi empresa. Y claro, tú necesitas un técnico que, además de saber de sonido, que esos, pues no voy a decir que haya patadas, pero hay, que además, como tú dices, haga un entregable, que es que tenga un cuidado con el cliente final a la hora de tratarlo, a la hora de microfonarle, a la hora de quitarle el micrófono, a la hora de explicarle cómo funciona, a la hora de que si se apaga, acudir con urgencia pero sin correr a solucionarlo. Todas esas cosas es el entregable que tú dices. Eso no lo puede hacer cualquiera. Hay que saber que tienes que trabajar con un cuidado técnico, que no es lo mismo que eso, que sonorizar un concierto de Los Gandules, por decirte algo. Es que yo creo que eso tiene mucho que ver. Dios, parece como que está todo guionizado, ¿eh? Pero ahora justo Nada. podemos meter perfectamente la pregunta esta de qué opinas de la legislación laboral que hay en España, ¿no? Porque yo, que he estado, igual que tú, ¿no? Que lo has comentado, que trabajabas por cuenta ajena también, he estado en esa parte del trabajo por cuenta ajena de, hostia, cabrón, estoy ganando 1.400, 1.600 euros, estoy matado a trabajar. Es verdad que yo no estoy asumiendo, por cuenta ajena digo, ¿no? La responsabilidad, el riesgo de tener el negocio, pero me mato a currar y entrego cosas de calidad, ¿no? Desde esa perspectiva de entrego todo lo que tengo, con la poca formación que tengo y la poca atención que me pueden poner, y encima cobro una mierda, ¿no? Porque todos, yo creo que en España pensamos que estamos mal pagados, ¿no? Todos los que trabajan Efectivamente. por cuenta ajena. Pero, ¿tendrá esto algo que ver con la legislación laboral que hay en España? Que te han hecho te han puesto aquí la pregunta de ¿qué opinas de la Hombre, legislación laboral? para mí sin duda. Por lo menos en mi caso, ¿eh? Yo siempre he sido muy consciente de que, además de que cobrábamos una mierda, que eso es innegable, todo el mundo al que le preguntes en España cobra poco, pero hasta Mbappé en el Madrid te dirá que cobra poco.
Eh, Más allá de que cobremos una mierda, como digo, yo era muy consciente de que cobrábamos una mierda porque hay una gran parte de tu nómina, y cuando te hablo de una gran parte es otra nómina como la tuya que se te la está quedando el Estado. Y eso es impepinable y solo tienes que coger y sacar las cuentas de entre la parte que paga el trabajador que tú no ves y lo que te detraen a ti del sueldo bruto que te acaba entrando en neto en la cuenta, es que te sale otra nómina. Eso, vamos, que si no nos creen, que vayan y que echen la cuenta entre el porcentaje que paga el empresario por tu cuenta, por ti, y la parte que solo puedes ver en tu nómina, lo que entra en bruto y lo que te llega en neto a tu cuenta, sale una nómina entera. Entonces, entre eso, la indemnización por despido, el contrato fijo, eh, a mí eso mata la competitividad tanto de las empresas como de los trabajadores, te quita el hambre por prosperar, por mejorar, ¿no? Pues es que yo no sé si yo he trabajado en multinacional, yo no sé si tú has trabajado en multinacional, pero muchas veces te encuentras auténticos semifuncionarios, calientasillas, que me gustaba llamarlos a mí, que simplemente, como llevan ahí 25 años, saben que la indemnización por despedirlos es de 100.000 euros o de cercanos a 100.000 euros, y saben que con 55 años ninguna empresa del mundo se va a gastar ese dineral en despedir a una persona a la que le queda 8 o 10 años de trayectoria profesional. Eso sí, no se puede prejubilar antes y quitárselo antes de encima. Juegan con eso, son conscientes y es que yo insisto, lo entiendo. La ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Si aquí tengo la seguridad de que no se me van a cargar, ¿para qué voy a, como un funcionario, para qué voy a dar un 10 si dando un 5 o menos soy intocable? Pues es que al final el ser humano, el cuerpo es inteligente en ese sentido. Sí, claro, intentamos minimizar al máximo el esfuerzo en compensación con lo que obtenemos, ¿no? No he Claro, tú lo has trabajado dicho. Cobro poco, ay, perdona, pero cobro poco, entonces, si cobro poco, pues si en vez de trabajar 40 horas, aunque esté 40 horas delante del ordenador, puedo trabajar solo 25, pues me sale a mucho más el ratio, ¿no? Cobro mucho más por hora y ya no me parece que cobro tan poco. claro, había un estudio de esto, no sé, soy malísimo para recordar esas mierdas, me lo leo todo, pero es como, es como que voy a lo loco, ¿sabes? Y me lo leo, se guarda en mi memoria la idea, pero después no recuerdo ningún detalle de eso, ¿no? Pero había un estudio de un profesor o algo así de económicas que intentaba explicarle a los alumnos cuál es la diferencia o por qué el comunismo era malo y tal. Y decía, mira, para una, ¿te sabes esa, no? ¿Te la sabes? Sí. Lo de las notas de los exámenes, ¿no? Bueno, para quien no lo haya escuchado, básicamente, en resumen, historia larga, corta, es el profesor decía, vale, vamos a hacer un ensayo de lo que es el comunismo. En el próximo examen, todo el mundo tendrá la nota de, me parece que el más alto, ¿no? El que saque la nota más alta, esa es la nota que le voy a poner a todo el mundo. Pues el primer examen, pues todo el mundo estudió lo que tuvo que estudiar y yo qué sé, la nota media era un 8. Creo que era la media, o no sé si era la más alta, la media, no sé. Todo el mundo sacó un 7, un 8, no sé qué. En el siguiente examen, todo el mundo sacó un 4 o un 2, ¿sabes? O sea, que fue como una puta locura el rollo de, vale, pues de repente la recompensa por estudiar se reduce tanto porque crees que formas parte de un grupo protegido de cosas y al final a lo que vas es a que la sociedad o ese grupo societario se encamine hacia la más absoluta podredumbre, que yo también creo que se está generando con todo esto de las indemnizaciones y al final es todo un poco ese sistema burocrático de tenemos que justificar con ciertas acciones como la indemnización, el paro y demás, todo el dinero que te quitamos de la nómina, ¿sabes? Para que tú pienses, hostia, estoy trabajando, pero si algún día me despide el perro del empresario que tengo como jefe, por lo menos estoy cubierto por la seguridad social, ¿sabes? Y si llevo aquí 40 años y me quedan 5 trabajando, no va a tener cojones a despedirme porque la indemnización va a ser de 100.000 pavos, ¿no? En cuyo caso, yo creo que la pérdida de competitividad es muchísimo peor, sobre todo por la oveja negra que tienes en la oficina, que no he trabajado en multinacional, pero sí que he trabajado en selección de perfiles de directivos y tal, y había muchos que eran ya mayores, rollo de 50 años, y me decían: "Joder, es que me quiero ir de aquí porque me han metido en una sala con gente de más o menos mi edad y me han separado de la gente joven que tiene ideas guays, que me parece que quiero explorar y tal, mm, porque
porque ya como que no pienso al mismo nivel, están segmentando la idea de la gente, ya no tienen en cuenta mis opiniones porque quieren nuevas corrientes. Gente también que escucho historias de eh, que no querían despedir a un tío que nada más que hablaba pestes y llegaba allí y no hacía ni el puto huevo y minaba la moral de todo el mundo y la empresa acabó perdiendo no sé cuántos millones y tal y cual. Y se dieron cuenta por un análisis que hicieron que eran una serie de personas que tenían ahí esa mierda, ¿sabes? Cuando trabajaba en recursos humanos y tal. Y la verdad que es una mierda, ¿sabes? Y no sé yo mucho de legislación laboral en España, pero está claro que no hay que ser un erudito para saber que no es la mejor que hay en el mundo, vaya. Álvaro, em, ¿tu página web tiene buenos resultados? La verdad que yo creo que sí. Hemos leído antes la pregunta y sobre todo teniendo, si tú te metes en mi web y comparas con 5 webs de la competencia al azar, las que tú quieras, ni que te las diga yo de audiovisuales, como si lo pones en Google, no se va a parecer a ninguna. Entonces, un poco la labor que hicimos es esa, intentar diferenciarnos de la competencia e intentar transmitir a través de los textos, insisto, es que no hay ni imágenes, ni vídeos, ni nada, la emocionalidad que tiene y la importancia que tiene el audiovisual dentro de un evento. Y la verdad que sí que es verdad que tenemos que meterle chicha y publicidad, que es el must que tenemos ahora de cara a 2026 para que el tráfico sea mayor y se multiplique ese buen rendimiento, pero el resultado de la web, desde luego, es mejor que antes, cuando la web era una web típica de audiovisuales, de equipo multidisciplinar, ideas creativas, fotos, vídeos y estos son nuestros proyectos y aquí tienes el contacto. Porque la pregunta era, ¿tu página web tiene resultados considerando que parece una página de venta de otro sector distinto al de los eventos? Bueno, pues ya está respondida, ¿no? Sí. Pero es curioso, ¿no? Como, em, o sea, el matiz ese de parece una página de venta de otro sector distinto al de los eventos, ¿no? ¿A qué crees que se refiere? Porque una página de ventas al final, o sea, como que a lo mejor no es típico verlo en eventos, ¿no? Yo es una de las cosas que quiero hacer, meter una página de ventas en plan página de ventas, no una página web de empresa de humedades, pero bueno, esto es lo de siempre. Arrancamos con lo que tenemos y vamos mejorando, ¿sabes? Y vamos mejorando sobre la Eh, marcha. Total. Pero me genera curiosidad, no sé si la persona que haya dejado esta pregunta aquí pudiera poner algún comentario de a qué se refiere, ¿no? A qué otros sectores se refiere. Me generaría mucha curiosidad de saber dónde otros sectores ve páginas de ventas así, ¿no? Porque son muy típicas en las newsletters o en los infoproductos y cosas así. Pero yo creo que cada vez más las vamos a ir adaptando empresas que son más convencionales para precisamente diferenciarte, ¿no? De la competencia. Yo esto lo hablo sobre todo con una amiga mía que es desarrolladora web, que bueno, para mí tú tienes que tener claro para qué quieres tu web, ¿no? Y la mayoría de nosotros queremos la web para vender más, ¿no? Para poder llegar a más gente y poder hacer esa venta masiva que te permite tanto las redes sociales como el Internet en general, ¿no? Porque si tienes que ir uno a uno, como era antes, que tenías que ir visitando uno a uno a todas las oficinas, pues es mucho menos escalable. Entonces, partiendo de la base de que todos queremos si le preguntas al 99% de la gente que se hace una web, todos se hacen una web para vender más. Pero entonces, ¿por qué luego haces la web como si fuera un catálogo digital? Que es lo que es, ya no solo de mi sector, de la mayoría de sectores de la mayoría de webs del mundo, es que insisto, porque lo hablo mucho con desarrolladores web, me dicen, sí, la gente quiere un catálogo. ¿Por qué? Porque la gente realmente no está preocupada en vender cuando diseña y cuando redacta su página web. Está preocupada en enfardar, en llenarse el ego, en poder decirle a su cuñado en la próxima cena familiar, mira, aquí tengo mi página web. Y es que, pues, insisto, si lo que quieres es llenarte el ego, así está perfecto. Si lo que quieres es vender, no sé, la página de web que había antes vendía menos que la que hay ahora. Sí, yo creo que además eso es un tema muy importante. A mí que me gusta mucho probar, es decir, ensayo y error. em, es como que no pienses que por ser diferente vaya a ser peor, simplemente por la prueba, ¿no?
Sobre todo si estás buscando, o sea, esto, tu opinión vale tanto como tus resultados, ¿no? Entonces, pues si yo en el arbitraje, cuando tengo dudas sobre una jugada, si puedo preguntarle a una persona que arbitra en ACB, que es la primera división, mejor, porque esa persona tiene mejores resultados que yo, y como tiene mejores resultados que yo, sabe algo que yo no sé, y como sabe algo que yo no sé, voy a preguntarle para intentar aprender de él, ¿no? Pues en este caso es lo mismo. Si tú quieres vender a través de tu web, pues vete a preguntar a la gente que está vendiendo a través de su web, ¿no? Y que está obteniendo buenos resultados. Pruébalos, pruébalos como te está diciendo él, con una fe ferviente y sin innovar. Y si no te funciona, pues entonces vamos a empezar a preguntarnos si es verdad que para tu sector no funciona, si mil otras variables. Pero es que es muy raro que pase eso. Si copias tal cual al que le funciona, muy raro que no te funcione. Ujú. A ver, está claro que hay que meter matices y no todos vamos a saber a lo mejor hacer una página de ventas, ¿no? Una carta de ventas de que eso es difícil hacerlo bien, es complejo hacerlo bien. Em, pero si eres capaz de contratar a una persona que realmente sepa hacer carta de ventas y te pueda decir, oye, mira, esta persona antes vendía, o sea, que te lo demuestre, ¿sabes? Simplemente tú ves un cambio de web y te diga, mira, esta persona antes vendía tanto y ahora tanto. Tú ves un testimonio y fin, ¿sabes? O sea, esos testimonios no se los inventa la gente y ponlo en marcha eso, ¿sabes? Con eso hay que tener cuidado porque, claro, tú imagínate, tú ahora tienes la web como la tienes y quieres convertirla en una carta de ventas. Si contratas a una persona que te lo haga, por mucho que esa persona haga una investigación del mercado, vea cómo son las webs de la competencia, descubra qué es lo que le preocupa a tu cliente, y te haga una web perfecta, si no va acorde con Raúl Calderón como persona, ¿sabes? Con tu forma de hablar, con tu forma de expresarte, con tu forma de ser, es que luego se te va a notar y va a haber una Ya, incoherencia entre la web y tu discurso posterior que la gente va a notar. Y es que sí, habrá muchas ventas que sin tú darte cuenta se te caerán porque en el subconsciente cuando leemos una cosa y luego cuando hablan con nosotros somos de otra manera diferente, desconfiamos. A mí, seguro que si no te ha pasado a ti, le ha pasado a algún conocido tuyo o has escuchado que le pase, el típico que por el Instagram o por un chat con una chica cuando ligaba era súper directo y luego llegaba en persona con ella y era como súper introvertido, no era tan... Claro, pues la chica ve ahí cierta incoherencia que le hace sospechar, porque es en plan, pero ¿quién es el chico con el que estoy hablando? ¿El que tengo en persona o el que me habla por el chat? Entonces, ya. inevitablemente eso va a acabar en fracaso. Pues con los clientes lo mismo. Eso es la típica y famosa disonancia cognitiva que pasa mucho en las pelis que después se categorizan como que han sido pelis malas, ¿no? O incluso con lo que está pasando ahora con todos estos casos de corrupción del gobierno y demás, que Pedro Sánchez está diciendo el hombre que no conocía de nada en lo personal a esta gente que ha entrado ahora en prisión cuando parecía que eran amigos suyos, ¿no? Íntimos. Así que esa disonancia a lo mejor al final es lo que te hace sospechar y decir, "Uf, esto no me está cuadrando", y al final te hace quedar como un mentiroso, aunque tú no quieras realmente mentir, sino que estás intentando transmitir cosas diferentes en planos diferentes siendo una misma persona, ¿no? Entonces, bueno, eso para mí es una asignatura que tengo pendiente, lo de la página web también, quiero hacerlo ahora en el 26, así que a ver si consigo sacarlo, tío. Álvaro, para terminar, que llevamos 1 hora y 20 casi grabando, un hueco para dejar un mensaje final. Siempre os digo lo mismo, una idea, una reflexión, un chiste, siempre digo lo mismo. Em, y por supuesto una coletilla final de dónde puede encontrarte la gente, dónde puede saber más de ti. Mm, venga, pues una reflexión final, sobre todo a la gente que nos vea, que nos escuche, que hagan cosas que cualquier persona que se imaginen que ha tenido éxito en el campo que quieran no lo ha conseguido a la primera, entonces que prueben, que prueben, que prueben, y ya sea en el emprendimiento, en el deporte, para ligar con chicas, en su vida personal, que prueben, que lo hagan muchas veces y al final, con perseverancia, que es el talento de los que no tienen talento, lo conseguirán. Más tarde o más temprano, pero lo conseguirán. Tienes que ser muy zoquete para no hacerlo. Y luego, pues te vuelvo a meter la cuña publicitaria, ¿no? Del Pozo Audiovisuales que llevamos desde el año 48 librando del estrés a agencias, a empresas y a personas que quieran organizar sus eventos
y que se van a encontrar con un montón de problemas y de estrés que ni siquiera ven venir. Y pues a mí a nivel personal me pueden encontrar en mi Instagram, que es Sortin686, y a nivel empresarial a mi empresa en audiovisualesdelpozo.es. Muy bien. Álvaro, tío, ha sido un placer. Me alegro mucho de haber estado charlando contigo ahora y me alegro mucho también de que hayamos conectado en esta comunidad que estamos montando aquí en Madrid de emprendedores, que nos veremos dentro de poco para una cena y charlar y posiblemente grabar una segunda parte de lo que grabamos. Así que muchas gracias por estar aquí hoy, tío. A ti, Raúl, por invitarme. Un abrazo fuerte. Tío, nos quedamos corto aquí. Muchas gracias por haber estado viendo hasta ahora. Nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.